tanto porque jamás lo hubiera imaginado. No lo viste venir. Nunca. El país entero quedó paralizado al saberse que Ramiro Delgado, el maestro del acordeón, había sido encontrado muerto en su estudio con su última melodía aún encendida, como un susurro final de un corazón destrozado. ¿Cómo pudo un hombre tan amado caer en un abismo tan oscuro sin que nadie lo advirtiera? ¿Qué secreto brutal lo consumió hasta el final? Si quieres descubrir la verdad que sacudirá tu alma, comenta 1 y quédate hasta el final del video. Tras la impactante noticia de su muerte, miles comenzaron a preguntarse qué tormenta interna había devastado a un artista tan admirado. Y fue entonces cuando comenzaron a salir a la luz detalles íntimos que hasta ese momento nadie imaginaba. Detrás del escenario, detrás de los aplausos y de la imagen de un hombre fuerte, Ramiro llevaba años luchando con un dolor emocional silencioso. Un peso que jamás compartió ni siquiera con quienes lo conocían desde la infancia. Todo había comenzado mucho antes de su final, cuando Ramiro empezó a notar que algo en su hogar ya no encajaba. Algo tan pequeño y a la vez tan devastador, como un cambio en la mirada de María de Lourdes, esa mujer que durante décadas había sido su compañera, su refugio y su certeza. Al principio pensó que era cansancio, estrés o simple rutina, pero los días pasaron y la distancia entre ellos crecía como una sombra que se alargaba sin explicación. María ya no reía igual, ya no lo abrazaba con la misma naturalidad. Y lo que más lo inquietaba era esa forma en que ella evitaba sus ojos, como si dentro de su propia casa hubiera empezado a ocultar un mundo al que él ya no tenía acceso. El teléfono de María se convirtió en una frontera invisible. Antes lo dejaba sobre la mesa sin preocupación, pero ahora lo guardaba tan pronto él entraba en la habitación. Cambiaba la clave, lo llevaba consigo incluso al baño. Ramiro, hombre noble y de carácter confiado, no quería sospechar ni caer en pensamientos que le parecían indignos. Así que se repetía una y otra vez que no debía temer, que ella lo había acompañado en los peores momentos de su carrera y que jamás le había dado motivos para dudar de su lealtad. Sin embargo, la intuición, ese sexto sentido que nace del amor verdadero, se hacía cada día más fuerte, más persistente, como un latido incómodo que se negaba a desaparecer. Pasaron semanas, y las señales se volvían más evidentes. Salidas repentinas que no coincidían con lo que ella decía, excusas vagas sobre reuniones con amigas que parecían fabricadas, silencios prolongados cada vez que él preguntaba algo inocente. Ramiro comenzó a sentirse como un extraño dentro de su propio hogar, como si alguien hubiera cambiado las reglas de su vida sin avisarle. Lo que más le dolía no era la posibilidad de una traición, sino la sensación de estar perdiendo el lugar que durante tantos años había sido su hogar emocional. Cada noche se sentaba en el piano intentando componer, pero sus manos temblaban. Las notas salían rotas, incompletas, como si la música misma se negara a acompañarlo. Esa incertidumbre lo estaba consumiendo lentamente, robándole el sueño y la paz interior. A veces, en silencio, se quedaba viendo fotos antiguas de él y María durante sus primeros años juntos, recordando viajes, conciertos y promesas que ahora parecían pertenecer a otra vida. Nadie a su alrededor sabía lo que estaba pasando. En el estudio, Ramiro sonreía, fingía estar concentrado, pero quienes lo conocían bien notaban que algo dentro de él estaba perdiendo fuerza. Se ausentaba mentalmente, olvidaba letras, se equivocaba en melodías que había tocado 1.000.000 de veces. Y cuando sus compañeros le preguntaban si estaba bien, él solo respondía que estaba cansado. No sabía que esas pequeñas grietas eran el inicio de una realidad que pronto lo derrumbaría por completo. Una tarde, después de un día especialmente extraño en casa, Ramiro decidió no ignorar más su intuición. Tomó las llaves y salió intentando aclarar la mente, pero en su interior sabía que algo estaba a punto de revelarse. Cada recuerdo, cada detalle reciente, cada silencio injustificado de María se unía como piezas de un rompecabezas doloroso. Y aunque él deseaba estar equivocado,
Una parte profunda de su corazón ya sabía que la verdad que estaba por descubrir no solo cambiaría su vida para siempre, sino que también marcaría el inicio de un período oscuro, del cual, pese a todos sus intentos, jamás lograría recuperarse. Lo que ocurrió después se convertiría en una de las revelaciones más duras de su existencia, un descubrimiento que arrancó de raíz todo lo que él creía firme, todo lo que él había amado con devoción. Y ese momento, ese instante específico en el que su mundo se quebró, sería recordado para siempre como el punto de quiebre que definió su caída emocional, la misma caída que años más tarde conmocionaría a todo un país. Aquella noche que marcaría su destino comenzó con una calma engañosa, cuando Ramiro regresó a casa más temprano de lo habitual, con la intención de sorprender a María con su comida favorita, esperando quizá recuperar un poco de la cercanía perdida. Pero apenas cruzó la puerta sintió un ambiente extraño, un silencio pesado que no había sentido antes, y al avanzar hacia el pasillo, la encontró frente al espejo, arreglándose con un vestido que él no veía desde hacía años, uno que ella reservaba solo para ocasiones realmente especiales. Cuando preguntó con voz suave a dónde iba, María respondió con una frialdad inesperada, que se reuniría con una amiga que estaba pasando por un mal momento. Ramiro quiso creerle, quiso aferrarse a la idea de que aún quedaba un espacio de sinceridad entre ellos, pero la mirada esquiva de ella y la rigidez en sus gestos encendieron en su interior una alarma que ya no pudo ignorar. Después de que María salió apresurada, él permaneció sentado en la cocina durante largos minutos, observando la bolsa de comida que había comprado con ilusión horas antes y sintiendo cómo la inquietud crecía en su pecho, como un fuego silencioso. No sabía si debía seguirla, si debía confiar, si debía enfrentar la verdad o seguir protegiéndose con la mentira que tanto le costaba sostener. Finalmente, movido por un impulso que él mismo no comprendía, tomó las llaves del coche y salió detrás de ella, no con la intención de acusarla, sino con la necesidad desesperada de recuperar algo de claridad en medio de ese caos emocional que lo estaba consumiendo. Condujo sin rumbo fijo durante varios minutos, recordando todas las veces que pospuso conciertos, giras y compromisos solo para estar con ella, todos los sacrificios que hizo por su familia, todos los sueños que compartieron cuando eran jóvenes. Y mientras esos recuerdos lo atravesaban, una parte de él aún esperaba encontrar una explicación inocente, un motivo que lo ayudara a recuperar la fe en su matrimonio. Pero el destino, cruel y preciso, decidió hablar sin rodeos. Al acercarse a la zona donde María había dicho que estaría, Ramiro notó que algo no encajaba. El restaurante estaba casi vacío. La mesa donde ella solía reunirse con sus amigas estaba desocupada, y la camarera, al reconocerlo, le comentó que hacía semanas que no veía a María por allí. Con el corazón en la garganta, Ramiro caminó hacia la avenida principal, y fue entonces cuando la vio, a unos metros de distancia, caminando lentamente junto a un hombre cuya presencia le provocó un impacto tan fuerte que casi perdió el equilibrio. No era un desconocido, no era un compañero lejano ni un viejo amigo, era alguien mucho más cercano, alguien que durante años había compartido su hogar, sus proyectos, su confianza. Aquella imagen, María inclinada hacia él, sonriendo de una manera que Ramiro no veía desde hacía mucho tiempo, se clavó en su alma como una verdad insoportable. Los observó en silencio, paralizado, mientras atravesaban la calle y entraban juntos en un hotel discreto, uno que él conocía bien porque ahí mismo había celebrado reuniones de trabajo en el pasado. En aquel instante, el mundo dejó de tener sonido, sus manos comenzaron a temblar y sintió como algo profundo dentro de él se quebraba con una fuerza irreparable. No gritó, no corrió hacia ellos, no hizo nada de lo que haría un hombre impulsivo. Se quedó inmóvil, como si la realidad hubiera perdido sentido, y lo único que podía hacer era observar cómo su vida se deshacía frente a sus ojos, sin que él pudiera detenerlo. Aquel momento sería el inicio de un antes y un después,
la primera grieta que desencadenaría el derrumbe emocional más devastador de su existencia. Una herida que el tiempo no sanaría y que, sin saberlo aún, marcaría cada decisión, cada canción y cada silencio de los años posteriores. Cuando Ramiro regresó a casa aquella noche, llevaba en el rostro la sombra de alguien que había visto derrumbarse todo lo que creía eterno. No dijo una palabra al entrar, no encendió las luces, no buscó explicaciones. Simplemente se dejó caer en la silla del estudio, rodeado de partituras que alguna vez fueron su refugio y que ahora parecían observarlo con una tristeza silenciosa. Durante horas, permaneció inmóvil, intentando procesar la imagen que había presenciado, esa escena que perforaba su mente una y otra vez sin darle tregua. A la mañana siguiente, María regresó con un aire tenso, como si presintiera que algo en él había cambiado de manera definitiva. Cuando cruzó la puerta y lo vio sentado con los ojos enrojecidos, supo que ya no podía esconder la verdad. Ramiro levantó la mirada, no con furia, sino con una calma tan quebrada que resultaba más dolorosa que cualquier grito. Le preguntó con voz baja, casi susurrada, si había estado con la persona que él había visto, y en el silencio que siguió comprendió que ya no quedaban excusas, ni explicaciones, ni caminos para huir de esa realidad. María intentó articular palabras, mover los labios, pero lo único que logró fue apartar la mirada, incapaz de sostener la tristeza que él llevaba en los ojos. Ramiro no buscaba una confesión, tampoco una pelea. Solo quería entender en qué momento habían dejado de ser el equipo que una vez enfrentó el mundo juntos. Su voz tembló cuando preguntó qué había fallado, qué parte de su amor no había sido suficiente. Y aunque María quiso responder, ninguna palabra era capaz de llenar el abismo que se había abierto entre ellos. Lo único que dijo fue que todo se complicó sin que ella lo notara. Una frase que cayó como un peso insoportable en el corazón de Ramiro. Durante los días siguientes, la casa se transformó en un espacio extraño donde el silencio era la única forma de comunicación. Ella caminaba con cautela, él evitaba mirarla, y ambos parecían vivir en habitaciones separadas aunque compartieran el mismo techo. Las comidas se enfriaban sin tocarse, los saludos se convertían en murmullos, y la ausencia de palabras era un recordatorio constante de que la confianza que los había unido tanto tiempo estaba rota. Afuera, el mundo seguía sin saber nada. Ramiro continuaba presentándose ante conocidos como si nada ocurriera, pero su semblante traicionaba la lucha interna que intentaba disimular. En el estudio, sus compañeros lo veían distraído, olvidando acordes que había repetido durante años, y aunque él inventaba excusas sobre el cansancio, todos percibían una tormenta silenciosa que no sabían cómo enfrentar. En las noches, Ramiro se quedaba despierto, revisando mentalmente cada recuerdo, cada gesto, cada promesa, intentando encontrar el punto exacto en el que el amor comenzó a desvanecerse, sin que él lo advirtiera. Y aunque intentaba mantenerse firme, la herida crecía con cada día que pasaba, haciéndolo sentir como si viviera en un cuerpo lleno de ecos del pasado, donde la música, su compañera más fiel, empezaba a sonar diferente, más pesada, más triste, como si también ella estuviera llorando por él. Con el paso de las semanas, la tensión dentro de la casa se volvió casi irrespirable, como si cada objeto, cada rincón y cada silencio conservara la huella de lo que se había roto. María intentaba hablar en algunos momentos. Buscaba explicaciones dispersas sobre soledad, sobre rutinas que la habían desgastado, sobre vacíos que nunca se atrevió a confesar. Pero para Ramiro, esas palabras llegaban como ecos lejanos, incapaces de reconciliar la imagen de la mujer que había amado con aquella realidad que ahora lo perseguía día y noche. Él caminaba por la casa como si transitara un paisaje que ya no le pertenecía. Un territorio extraño donde los recuerdos felices se mezclaban con una tristeza que se hacía más profunda a cada minuto. La música, que siempre había sido su refugio, comenzó a transformarse en un espejo incómodo.
cada melodía que antes le traía paz, ahora le devolvía la sensación de pérdida, y cada acorde parecía preguntarle en silencio cuánto más podría resistir. Sus amigos más cercanos notaban cambios evidentes. Ramiro llegaba tarde a los ensayos, se equivocaba en partituras que conocía de memoria y, en ocasiones, simplemente se quedaba inmóvil observando el suelo sin darse cuenta de que alguien le hablaba. Cuando le preguntaban qué le ocurría, él sonreía débilmente y respondía que solo estaba cansado, aunque sus ojos delataban noches interminables de insomnio y pensamientos que se acumulaban sin descanso. La distancia entre él y María se volvió definitiva cuando ella decidió marcharse temporalmente a casa de su hermana, llevando consigo una maleta pequeña y un intento torpe de despedida que no logró mitigar el dolor que dejaba atrás. Para Ramiro, verla salir por la puerta significó una confirmación silenciosa de que aquello que habían construido durante tantos años ya no podía repararse. Sin embargo, lejos de sentir alivio, lo invadió una nostalgia tan intensa que cada habitación parecía vacía y cada sombra del atardecer le recordaba su ausencia. Pasaba horas sentado frente al piano sin poder tocar, acariciando las teclas como si buscara en ellas una respuesta que no llegaba. Otras veces, caminaba por la sala deteniéndose frente a fotografías donde sonreían, sin saber lo que el futuro les deparaba. Y ese contraste entre el pasado luminoso y el presente incierto le golpeaba con una fuerza que él jamás había experimentado. La prensa, siempre atenta a los silencios prolongados de los artistas, comenzó a especular sobre su retiro, sobre supuestos problemas de salud o crisis profesionales, sin imaginar que la verdadera tormenta ocurría dentro de él, invisible para el mundo, pero lo suficientemente fuerte como para alterar cada aspecto de su vida diaria. Aún así, Ramiro intentaba mantener una apariencia de normalidad. Asistía a compromisos, respondía brevemente a mensajes y se obligaba a continuar componiendo, aunque cada nota pareciera pesar el doble. En su intimidad, los días se volvían más grises y las noches más largas. Y aunque él se decía a sí mismo que debía ser fuerte, la tristeza se filtraba por todas partes, transformándose en una presencia constante que lo acompañaba incluso cuando quería distraerse. No buscaba venganza ni culpables. Lo único que deseaba era entender cómo un amor tan profundo había terminado convirtiéndose en un dolor tan inmenso. Pero mientras más intentaba reconstruir la historia en su mente, más claro veía que lo que había perdido no era solo a María, sino también la versión de sí mismo que existía a su lado, esa parte de él que creía en la estabilidad, en la lealtad y en el futuro compartido. Fue en ese periodo, entre silencios y sombras, cuando la fragilidad emocional comenzó a hacerse visible incluso sin palabras, marcando el inicio de una transformación interna que él aún no comprendía del todo, pero que definiría el rumbo de su vida en los años siguientes. Con el paso de los meses, la vida de Ramiro adoptó un ritmo extraño, casi detenido, como si el tiempo avanzara sin él y el mundo exterior se moviera demasiado rápido para su corazón herido. Aunque intentaba continuar con su carrera, la inspiración que antes fluía con naturalidad, ahora parecía escondida detrás de una barrera invisible. La música llegaba fragmentada, como trozos de una emoción que no lograba ordenar. Sus amigos comentaban que a veces lo encontraban sentado frente al acordeón sin tocarlo, simplemente observándolo con una mezcla de nostalgia y fragilidad, como si ese instrumento fuera el único testigo de su derrumbe. La casa, silenciosa desde la partida de María, se convirtió en un espacio donde la soledad se sentía casi física, un eco constante que lo acompañaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Las fotografías en las paredes, que antes le daban orgullo, ahora lo atravesaban con una melancolía tan profunda que en ocasiones debía apartar la mirada. Aún así, trataba de mantener una rutina, despertarse temprano, preparar café, revisar composiciones antiguas, pero incluso esos pequeños hábitos empezaban a perder sentido. Su familia, preocupada al verlo tan afectado, intentaba acercarse, invitarlo a salir, organizar reuniones para que no estuviera solo.
Pero Ramiro solía negarse con una sonrisa amable, que escondía una tristeza creciente. No quería preocupar a nadie, no quería explicar algo que ni él mismo entendía del todo. Prefería guardar su angustia en silencio, como si temiera que ponerla en palabras la hiciera aún más real. En los estudios de grabación comenzaron a notar que su energía había disminuido. Ya no bromeaba, ya no compartía anécdotas, y en más de una ocasión olvidó citas importantes o llegó con visibles signos de cansancio. Algunos colegas pensaron que se trataba de estrés laboral, otros lo atribuyeron al desgaste de los años, pero nadie imaginaba la magnitud del conflicto emocional que llevaba dentro. A pesar de todo, Ramiro se aferraba a la idea de que algún día podría reencontrar la calma, aunque esa esperanza se debilitaba lentamente. En las noches, cuando la ciudad se sumía en silencio, él se quedaba frente a la ventana observando las luces lejanas, preguntándose en qué momento su vida había cambiado de rumbo tan drásticamente. Los recuerdos de María, sus risas, sus abrazos, sus palabras de apoyo en los primeros años de su carrera, regresaban como un oleaje inevitable, mezclándose con la realidad dolorosa que ahora los separaba. Y aunque intentaba apartar esos pensamientos, sabía que la herida seguía abierta, recordándole cada día que la traición no solo había quebrado su matrimonio, sino también su seguridad emocional. Aún así, en medio de aquella tristeza persistente, había una chispa que comenzaba a encenderse, un deseo tímido, casi imperceptible, de volver a escribir, de transformar su dolor en melodías que pudieran darle un nuevo sentido a su vida. Lo que Ramiro no sabía era que ese impulso, esa necesidad de componer desde el alma, se convertiría en el inicio de un proyecto que marcaría para siempre su legado, un intento desesperado de reconstruirse a través de la música, incluso cuando sentía que su corazón ya no tenía fuerzas para seguir adelante. Fue entonces, en medio de esa mezcla de agotamiento emocional y silencios interminables, cuando Ramiro comenzó a sentir que la música podía ser no solo un refugio, sino también la única manera de ordenar el caos que llevaba dentro. Una mañana gris, tras una noche prácticamente sin dormir, se levantó con una determinación distinta. No quería seguir hundiéndose en recuerdos dolorosos. Necesitaba transformar aquello que lo estaba consumiendo en algo que pudiera tocarse, escucharse y quizá, de algún modo, liberarlo. Caminó hacia su estudio con pasos lentos pero firmes. Encendió las luces y observó el espacio donde durante años había creado sus mayores éxitos. Había partituras dispersas, cuadernos con frases sueltas y grabaciones incompletas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía enfrentarse a todo aquello, sin que le temblaran las manos. Se sentó frente al acordeón y dejó que el silencio se extendiera unos segundos antes de comenzar a tocar. Al principio fueron notas inseguras, temblorosas, casi como si necesitara recordar cómo se sentía hablar a través de la música. Pero poco a poco las melodías empezaron a fluir, cargadas de una sinceridad cruda que jamás había mostrado públicamente. Era como si la herida que llevaba tanto tiempo evitando finalmente encontrara un lenguaje propio. Mientras avanzaba la mañana, escribió frases que hablaban de pérdida, de nostalgia, de promesas que se desvanecen con el tiempo, pero también de un amor tan profundo que, pese a todo, seguía siendo parte de él. Cada palabra nacía de un lugar íntimo, vulnerable, y aunque en ocasiones tenía que detenerse para respirar, sentía que aquel proceso no lo destruía, sino que le daba una forma de entenderse. Sus dedos se movían con más firmeza a medida que descubría que la tristeza podía convertirse en música, que el dolor podía ser transformado en algo que trascendiera. Pasaron horas sin que lo notara, completamente absorto en su trabajo, escribiendo, tachando, volviendo a empezar. No buscaba crear un éxito comercial ni un álbum grandioso, sino algo más importante, una verdad que había guardado demasiado tiempo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, Ramiro escuchó por primera vez el esbozo de lo que sería una de sus composiciones más personales, una pieza que condensaba no solo su historia reciente, sino también su manera de reconciliarse con sus propios sentimientos.
Y aunque aún no lo sabía, esa composición marcaría el inicio del proyecto más íntimo y revelador de toda su carrera. Un proyecto que, sin proponérselo, terminaría convirtiéndose en la última huella de su vida artística y emocional. Con el paso de los días, aquel impulso creativo que había surgido casi como un acto desesperado, comenzó a tomar forma, transformándose en un proyecto que Ramiro abrazó con una intensidad que sorprendió incluso a quienes lo conocían desde hacía años. Volvía cada mañana al estudio con una mezcla de fragilidad y determinación, como si cada nueva melodía fuera un paso hacia la reconstrucción de algo que se había quebrado muy dentro de él. Su productor, Esteban Márquez, fue el primero en notar el cambio cuando lo visitó inesperadamente y encontró el estudio lleno de hojas escritas a mano, grabadoras encendidas y acordes que se repetían una y otra vez. Ramiro estaba más delgado, más silencioso, pero también irradiaba una concentración profunda, una especie de paz extraña que convivía con su tristeza. Cuando Esteban le preguntó qué estaba haciendo, él respondió con una serenidad que desarmó cualquier intento de consejo o advertencia. «Estoy escribiendo lo que nunca me atreví a decir». Aquella frase lo dejó sin palabras. Ramiro no pretendía volver a los escenarios ni lanzar un álbum comercial. Lo que buscaba era dejar un testimonio emocional, un espacio donde pudiera hablar sin filtros, sin máscaras, sin la obligación de fingir fortaleza. Sus nuevas canciones estaban cargadas de intimidad. Hablaban del desgaste de los años, de la confianza perdida, del miedo a olvidar y del respeto hacia los momentos felices que, a pesar de todo, seguían siendo parte esencial de su biografía sentimental. Esteban, conmovido, decidió apoyarlo en todo sin presionarlo, entendiendo que aquel proceso creativo no era un trabajo más, sino una forma de sostenerse. Algunas noches, se quedaba junto a él escuchando las grabaciones, y ambos coincidían en que aquellas melodías no se parecían a nada que Ramiro hubiera compuesto antes. No eran canciones hechas para bailar ni para las radios. Eran confesiones musicales que parecían brotar directamente del alma. Mientras avanzaba en el proyecto, Ramiro comenzó a escribir también pequeños textos personales, reflexiones que dejaba caer sobre el escritorio como fragmentos de un diario íntimo. En ellos hablaba de reconciliación interna, de aprender a aceptar lo que la vida había puesto en su camino, y de la necesidad de encontrar sentido incluso en los momentos más oscuros. No culpaba a nadie, no buscaba justificar nada, simplemente intentaba entender cómo un corazón tan generoso había terminado tan herido. Esteban, preocupado pero profundamente admirado, confesó más tarde que había visto en Ramiro una sensibilidad excepcional, una mezcla de dolor y lucidez que pocos artistas lograban alcanzar. La historia de Ramiro nos recuerda lo frágil que puede ser el corazón humano y cuánto puede esconder el silencio de alguien que siempre dio amor. Si esta vida te conmovió, demuestra tu apoyo dejando un like. Comparte el video para que más personas comprendan su legado y suscríbete al canal para seguir honrando historias que merecen ser escuchadas. Tu gesto mantiene viva su memoria